dice la palabra en el libro de Marcos, en el capítulo 11, versos 22 y 23. Dice así: tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada hombre, por cada mujer que hoy ha dispuesto su corazón a escucharte a ti. No han venido a escuchar a un hombre, han venido a escuchar la voz de Dios. Y yo sé, Señor, que tú vas a ser fiel en hablar a cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay una tecnología llamada GPS. Todos lo conocemos como GPS. Y por sus siglas en inglés, eso significa Global Positioning System. Wow, ahí me salió el inglés. Global Positioning System. Yo sé que cuando lleguemos a la casa mis hijos me van a decir, papá, así no es, así no se pronuncia. Pero ustedes me entendieron. Es un sistema que se hace aquí en los Estados Unidos y está basado, que está en el espacio y proporciona un servicio fiable de posicionamiento y de navegación. Y está gratuitamente e ininterrumpidamente funcionando. Entonces, yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han utilizado el GPS para trasladarse de un lugar a otro? Quiero que me levanten sus manos. Todos. Entonces, si todos hemos usado el GPS, entonces tú sabes lo que es fe. Porque cuando tú agarras el aparatico y le pones la dirección, tú no sabes a dónde va, tú no sabes cómo vas a llegar, pero tú le haces caso al aparatico. Eso significa fe. Yo no sé cuál va a ser el camino, pero Él me va a llevar a mi destino. Eso es lo que es fe. Y a veces cuando nosotros ponemos la dirección, nos damos cuenta que nos dice, el canal derecho está cerrado, mas sin embargo tú todavía estás en la vía más rápida. Entonces nosotros seguimos estando ahí, no nos movemos. Y a veces nos dice, si aprietas el OK, Él te va a dar otra dirección que te va a ahorrar 5 o 7 minutos. Y ustedes normalmente, o todos lo hacemos, apretamos OK y Él nos saca de esa ruta y nos lleva por una más corta. Y a veces nosotros no queremos pagar toll y decimos, vamos a usar una vía en la cual no tenga que pagar toll. Y ustedes le dan play y Él le dice por dónde se tiene que meter. Entonces, cada una de estas acciones, nosotros nunca las cuestionamos. Nosotros nos decimos, pero ¿por qué me va a sacar por aquí si la vía era por este lado? ¿Y por qué me va a meter por el otro? Porque sencillamente estamos creyendo que Él nos va a llevar a nuestro lugar de destino de la manera más rápida. Igualmente nosotros como hijos de Dios, cuando comenzamos a vivir una vida de fe, el Señor va a comenzar a trasladarnos hacia nuestra mayor bendición de la manera más rápida posible. Pero tenemos que aprender a creer. Por eso he titulado esta prédica, es una cuestión de fe. Y cuando leemos la palabra de Dios, esta que comenzamos leyendo hoy, nos damos cuenta de que el Señor estaba teniendo una conversación con sus discípulos y estaba enseñándoles realmente lo que era fe. Pero esta conversación que Él tenía con ellos era el resultado de una maldición que el Señor había soltado contra la higuera el día anterior. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Marcos en el mismo capítulo 11, ahora en los versos de 12 al 14. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Y nos dice el verso 20 y 21, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Entonces el Señor, de esta situación, Él saca una lección de fe. Y los discípulos estaban admirados del poder que tenía Jesús en la palabra, que había decretado una maldición contra la higuera y que la higuera se había secado.
Entonces te quiero decir a ti hoy, el Señor ha decretado una palabra de bendición sobre tu vida. Él ha soltado la palabra para que tú puedas estar bien, pero tú tienes que comenzar a creerlo. Si tú no lo crees, tú no lo vas a poder activar. Si solamente está ahí puesto en la palabra, en la Biblia, las promesas que Dios dice que van a bendecir tu vida, pero tú no las activas, entonces no lo vas a poder vivir. Eso es como que tú vayas a un spa, a un resort, y tú compres un full day para que puedas disfrutar de todo lo que te ofrecen y te quedes acostado en la habitación. Pagaste el full day, tienes comida gratis, bebida gratis, tienes 14 piscinas con tobogán, puedes ir a la playa, te llevan la bebida a la orilla de la playa, pero tú te quedas acostado en la habitación. Pagaste por el paquete, pero no lo disfrutas. Igualmente pasa en la vida espiritual. Tenemos que creer que el Señor ha decretado palabra de bendición para nosotros. Y una fe viva es capaz de poner nuestras oraciones con un poder semejante a lo que Dios quiere establecer en tu vida. Cuando tú comienzas a levantarte en fe y en oración, tú vas a comenzar a pasar a otros niveles que Dios te va a llevar. No solamente, como decía la palabra, para secar la higuera, sino hasta para arrojar al mar una montaña. Y cuando el Señor habla de este aspecto, quizás nos parezca algo exagerado, que yo le pueda decir una montaña que se mueve y se vaya a quitar. Pero lo que Dios nos quiere establecer en su palabra es que tú eres capaz de decirle a eso que está en el medio, eso que interrumpe una bendición que Dios está por darte, decirle: te vas a quitar del medio porque Dios me va a bendecir, porque yo he decidido creer en el Señor, porque yo he decidido ponerlo de primero en mi vida, así que tú te tienes que quitar porque yo voy hacia mi bendición. Entonces cuando tú empiezas a creer eso, Él se va a manifestar en tu vida. Las mayores dificultades serán quitadas del medio. Y no quiere decir con esto que no vamos a pasar problemas, porque vamos a seguir teniéndolo. Pero cuando comenzamos a orar y comenzamos a creer lo que Dios ha establecido, hay algo que va a comenzar a funcionar en tu vida, es que vas a comenzar a moverte a hacer la voluntad de Dios. Cuando tú entras en oración, cuando tú entras en comunión, tú comienzas a hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde Él comienza a orar en tu vida. Aunque el Señor lo hace de manera misteriosa y no siempre lo hace como nosotros estamos esperando. Quizás estamos esperando que lo haga de una manera y el Señor nos sorprende de otra. Quizás estamos orando por un resultado ahorita y el Señor no nos lo da, pero más adelante tenemos algo que es doblemente superior a eso que estamos esperando. Porque el Señor se manifiesta de maneras misteriosas. Pero el agrado que el Señor tiene es cuando, a pesar de la situación, tu fe sigue adelante, tu fe no sea puesta en duda. Y aunque estés en un lugar donde haya mucho bulla, hablando literalmente, que tú puedas enfocarte en la bendición que Dios te tiene preparado. Y aunque haya tanta bulla, tú puedas seguir escuchando atentamente la voz de Dios. Eso es lo que significa tener fe. Cuando nosotros leemos la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 2, vemos que ahí el Señor hizo su primer milagro público y sucedió en una boda. Ahí el Señor estableció lo que era su poder para que todo el mundo lo pudiese ver. ¿Y qué estaba pasando en ese lugar? Llegó la boda y se acabó el vino. Entonces el novio estaba en fuerte aprieto porque iba a ser la vergüenza de esa región. Porque el que faltara el vino en esa región era señal de falta de prosperidad. Y todo el mundo iba a decir: bueno, si este comenzó el matrimonio, ya le faltó el vino, ¿qué no le va a faltar cuando comience a vivir juntos en matrimonio? Entonces era una vergüenza que eso sucediera. Y por eso la madre de Jesús le dice que ayudara al novio, porque estaba en un aprieto. Pero yo quiero que tú me prestes atención en estos minutos, porque es que hay algo poderoso. Jesús le responde a su madre María y le dice: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. El Señor le dijo que no iba a hacer nada a su madre. ¿Y saben cuál fue la respuesta? María le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él le ordene. O sea, ella tenía fe de entender que esa noche iba a pasar algo especial. Ella podía decir: Jesús no fue invitado a este matrimonio, a esta boda por casualidad.
Él fue invitado esta noche a este lugar y que pasara esto, que se acabara el vino, porque Él iba a hacer un milagro poderoso. Y por eso ella, creyendo de que el Señor iba a poder hacerlo, le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él ordene. Entonces, ahí vino el milagro. El Señor convirtió el agua en vino. Y vino la bendición para ese novio. Y dice que llenó la tinaja y la llenó hasta que sobreabundó. Quiere decir que cuando el Señor va a hacer algo en tu vida, cuando el Señor va a obrar a tu favor, va a hacer hasta que sobreabunde. El Señor no lo va a hacer para que el Señor dame más. Señores, no. El Señor te va a bendecir y te va a bendecir completo. Cuando Él te bendice, Él bendice todos los aspectos de tu vida. Lo financiero, lo de salud, lo material, lo de finanzas, lo de matrimonio, lo de hijos, todo lo bendice el Señor. Pero tenemos que creer que Él lo va a hacer. Entonces María sabía que Él lo iba a hacer, ese milagro, porque estaba atenta, estaba en conexión con Dios. Si no estamos en conexión con Dios, entonces a veces es difícil poder escuchar su voz. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos a este país hace unos años atrás, quizás muchos piensan que esta fue una decisión muy fácil, y realmente no fue así. Tocó escuchar la voz de Dios, tocó estar en comunión con Dios. Y a veces nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios por encima de la voz de los hombres. Porque la voz de los hombres a veces te puede confundir, la voz de los hombres a veces te puede decir no lo hagas, te puede ir mal. Mira, aquí estás más tranquilo, aquí estás más seguro. Entonces tenemos que aprender, a pesar de que el hombre esté hablando, a aprender a escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios está por encima de todo. Entonces comenzaron a pasar situaciones que nos llevaron a movernos. Pero yo comencé a estar en una conexión con Dios porque yo necesitaba escuchar su voz. Yo estaba haciendo un cambio importante en mi vida. No era una decisión que me compro una camisa blanca o una camisa azul. Teníamos un ministerio en Venezuela, siendo los pastores de la red de familia, con más de 1000 personas. Mi esposa muy pegada en el ministerio, tiempo completo. Discípulas, ovejas, ministrar, consejería. Era nuestra vida. Entonces tomar una decisión de esta no fue tan fácil. Y cuando yo le digo que no escucha la voz del hombre, no quiere decir que no incluya a la mujer. No solamente a los hombres, también a la mujer, porque mi esposa me decía muchas veces, y me decía pensar, ¿será que yo estoy haciendo lo correcto? Pero yo seguía buscando la conexión con Dios, y Dios seguía hablándome, y Dios me seguía indicando cuáles eran los pasos que tenía que hacer. Y nunca se me olvida un día que estábamos sentados con un profeta, y estando planteando esta situación, el profeta le dijo, tienes que escuchar a tu esposo, porque él está escuchando a Dios. Y recuerdo que cuando le dijo eso, era mi oración de decir, Señor, yo estoy escuchando tu voz. Yo no quiero dar pasos en falso. Yo quiero estar seguro de lo que estoy haciendo. Me toca a mí como hombre, como sacerdote, como cabeza de un hogar, tomar una decisión que va a ser el futuro de mi familia, quizás para toda la vida. Pero con tantas voces que hablaban aquí y hablaban allá, tenía yo que concentrarme en la voz de Dios. Y por eso hoy yo te digo, no importa la situación que tú estés pasando, no importa lo difícil que sea, no importa lo que la lógica diga, tú tienes que seguir escuchando la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la que te va a llevar a poder recibir la bendición. No va a ser fácil quizás, pero sí va a ser el camino más seguro. Pero tenemos que tener la creencia de que Dios lo va a hacer. Pero hay otra cosa importante por el cual también el Señor se mueve cuando Él quiere bendecir tu vida, cuando Él quiere escuchar tus oraciones. Y a veces no va muy ligado con la fe, sino con un paso tan sencillo que muchos no damos, pero que el Señor nos lo va a hablar. Y lo vemos en Marcos en el capítulo 11, en los versos 24 y 25. Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo tendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. Les perdone a ustedes sus pecados. Entonces fíjense qué importante, un detallazo. Muchas veces entramos en oración, muchas veces queremos recibir algo de Dios, estamos clamando por un milagro, pero tenemos problemas
con otras personas, del cual tenemos una yuca en nuestro corazón y no hemos perdonado. Y fíjense lo que dice la palabra. Si quieres recibir lo que viene de Dios, entonces tienes que perdonar a la persona que quizás hizo algo en tu contra, para que así el Señor pueda perdonar tus pecados. Entonces, 3 cosas que vamos a entender de este versículo rápidamente, y 3 aspectos que se van a comenzar a manifestar en tu vida. Lo primero es que aunque sea difícil de llevarlo a la práctica, tenemos que hacerlo. Yo sé que es muy difícil perdonar cuando alguien nos ofende, cuando alguien ha hablado mal de nosotros, cuando alguien nos debe algo, cuando alguien ha dicho algo. Es muy difícil perdonar. Pero muchos dicen, no, yo sí perdono, yo lo perdoné, pero de la boca para afuera. Por dentro están que se queman, que no lo puede ver. Sí, yo lo perdoné, y ve que la persona entra y se van hacia la otra esquina, porque no quieren ni saludarlo. Entonces, cuando la palabra nos enseña que debemos perdonar, es porque es un principio por el cual Dios estableció su amor y el reino en esta tierra. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para perdonar nuestro pecado, para que pudiésemos tener nuevamente una relación con Dios. Entonces, Él fue el ejemplo mayor de amor y de perdonar. Entonces tenemos que comenzar a hacerlo de esa manera, porque cuando lo hacemos, lo segundo es que al perdonar a las otras personas, el Señor va a comenzar a perdonarnos a nosotros. Y lo tercero es que cuando tú perdonas, muestra la disposición de irte perfeccionando en el amor de Dios. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos y decir, yo tengo el amor de Dios, yo soy el amor de Dios reflejado en esta tierra? Y somos incapaces de perdonar a alguien que nos hizo una ofensa. Tenemos que comenzar a ponernos a cuentas con el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque lo primero que tú haces cuando tú entras a ese tiempo de oración, wow, esto es algo tan revelador. Cuando tú entras a ese tiempo de oración, donde tú dices, Señor, yo comienzo a clamar porque necesito esto, porque quiero ver este milagro en mi vida, cualquiera sea el área. Lo primero que tú tienes que hacer es arrodillarte y decirle, Señor, perdóname porque te he fallado. Señor, perdóname porque quizás no ha sido lo primero en mi vida. Señor, perdóname porque he dejado de obedecer tu palabra. Y después que tú pides perdón al Señor y te humillas, entonces tú abres el camino para comenzar a pedir lo que tú quieres. Ustedes que son padres, pónganse en esta situación. Imagínense que su hijo le falta el respeto. Y después va a llegar de lo muy fresco delante de tu presencia a pedirte $20 porque va a comerse un helado. Y no te va a decir, oye papá, mira, discúlpame porque te levanté la voz, o discúlpame porque no te hice caso. Y después, entonces viene y pide. Y entonces uno lo perdona y le da a veces. No, uno le da. Entonces imagínense que Dios, vamos a llegar delante de su presencia, habiendo nosotros faltado en algún aspecto, y no nos vamos a humillar para decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque no ha sido lo primero en mi vida. Entonces, cuando nosotros no hacemos esa confesión sincera, no vamos a poder entrar nuevamente en comunión con Dios. Porque Dios quiere tener una comunión con nosotros. Él quiere tener un amor fraternal. Por eso vamos a ver lo que nos dice Juan en el capítulo 13. En el verso 34 y 35 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y si me aman y si se aman los unos a los otros. Entonces la única manera de nosotros poder ser discípulos de Jesús en esta tierra es amándonos los unos a los otros. Porque fue lo que el Señor vino a hacer. Entonces fíjate cómo este tema de la fe nos está llevando a lo que es el amor de Dios. Porque una cosa va ligada con la otra. Queremos recibir de Él. Entonces tenemos que comenzar a poner a Dios de primero en nuestras vidas. Él ha dado todo. Él ha mostrado todo su amor para con nosotros. Ustedes se imaginan por un momento, solamente hagan este pequeño ejercicio mental. Muy sinceramente a como pensamos cada uno de nosotros. Ahí, cuando estamos solos en la casa, cuando nadie nos ve. Imagínense que Dios pensara como pensamos nosotros.
Y que Dios dijera, ¿para qué yo voy a mandar a mi hijo a morir? Para que el domingo no vaya para la iglesia, para que no lea la Biblia, para que diga groserías. No, yo no voy a mandar a mi hijo a morir por nadie. ¿Para qué? Yo voy a entregar a mi hijo preciado para que esta gente ni siquiera ore, ni siquiera le importe. Está pendiente de tantas cosas del teléfono y de no, que venga el que creó Instagram, que creó Facebook y sea el que le dé lo que ellos necesitan. Pero yo, si Dios pensara como pensáramos nosotros, yo sé que así fuera. Porque a veces nos hacen cosas y nosotros decimos, esta me la van a pagar. Pero Dios no piensa así, Dios es amor. Y Él sabía que iba a enviar a su hijo a morir por cada uno de nosotros y que muchos iban a rechazar ese sacrificio. Y sabía que muchos no iban a decir, wow, mira lo que Jesús hizo por mí, ahora ¿qué puedo hacer yo por Él? Entonces, el Señor representa el amor más grande. Por eso Él nos ama, nos perdona, nos restaura y nos envía. Y cuando nos envía, nosotros tenemos que ser multiplicadores de lo que es el amor de Dios. No importa la situación que tú puedas estar pasando en tu vida, cuando tú aprendes a poner a Dios de primero, Él se va a manifestar. Es una cuestión de fe, pero tienes que creerlo. Nosotros como familia estamos comenzando a ver esa serie de José. Y quizás cuando uno lo lee en la palabra, uno lo lee un poco más rápido, pero cuando lo ves en la serie, que parece como una novela, que puede pasar 3 capítulos que lo estén arrojando a la cisterna. Y José pegando gritos como loco. Y los hermanos lo rechazan, y los hermanos lo tratan mal, y los hermanos le dicen lo otro, y fuera de aquí, José, tú eres un chismoso. Y recuerdo que estábamos viendo, y yo digo, Señor, que ya llegue la etapa de la cisterna, que ya no termine de lanzar, porque ya uno sabe cuál es el final. Ya uno quiere que toda esa humillación, Él comience a recibir su bendición. Y recuerdo que uno que le daba latigazo, tiraba ahí en el piso, el que lo compró, cuando lo iba a llevar a Potifar para venderlo. Y yo le decía a Kevin, yo nada más me imagino el día que José fuera gobernador y consiguiera ese tipo de frente. El que le estaba dando latigazo cuando estaba tirado ahí en el piso. Gracias a Dios que José, porque si soy yo, yo le digo, ven acá, pajarito, tú me ves de espalda todos estos latigazos que yo tengo, me la vas a pagar ahora. Pero José no actúa de esa manera. Él sabía que él tenía un propósito en su vida. Y hay algo que me llama la atención. Los hermanos le hicieron de todo, los hermanos lo vendieron, lo maltrataron. Salió de estar en la comodidad de su casa. Pero José nunca habló mal de su hermano. José nunca habló mal de Dios. Nunca dijo, Dios, ¿por qué tú permites que yo pase esto? ¿Por qué me sacaste de mi casa? ¿Por qué me sacaste de la comodidad? Que muchas veces nosotros comenzamos a tener situaciones en nuestra vida y comenzamos a decirle, Señor, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Y tenemos que comenzar a aprender más bien de decir, Señor, ¿para qué? ¿Para qué yo estoy viviendo esto? ¿Para qué yo estoy pasando esta situación? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Entonces yo te quiero decir hoy una palabra profética para tu vida. Si tú estás hoy literalmente en un hoyo, como estaba José, tienes que comenzar a prepararte porque tu proceso de bendición comienza a andar a partir de hoy. El Señor te está preparando para recibir grandes cosas, pero tienes que preparar tu corazón para ello. Así que tienes que parar y decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y comenzar a ver por qué Dios te está formando, por qué Dios te está llevando. José tuvo que pasar su proceso, pero finalmente fue gobernador. Y yo le puedo asegurar a ustedes, como muchas personas que pasamos procesos, que cuando le preguntaron a José, ¿qué cambiarías en tu vida? Ahora que eres gobernador, y él va a decir nada. Nada, porque todo lo que yo viví, todo este proceso, fue para formar mi carácter. Fue para formar mi vida. Entonces yo no voy a cambiar nada de esto. Muchas veces yo pensaba, Señor, si yo quizás no hubiese cometido tantos errores y tantos pecados, a lo mejor hubiese jugado Grandes Ligas. A lo mejor tuviesen otra cosa. Pero después cuando yo analizo lo que ha sido la vida y donde el Señor nos ha traído y estar aquí parado en un ministerio, yo digo, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada en el sentido de que tuve que pasar el proceso de haber caído en pecado. No es que no me arrepiento del pecado, sino del proceso de haber caído en pecado.
Porque fue eso lo que el Señor hizo el clic para poder nosotros hoy estar aquí. Si ese proceso no pasa, nosotros no estuviésemos hoy aquí. Entonces quizás hablar de José es fácil, después que es gobernador. Pero mira, desde que comenzó siendo el favorito de su padre, todo el proceso que tuvo que pasar. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención de la vida de José. Después de todo lo que él pasó y de todo lo que él vivió, y es puesto en la cárcel injustamente por algo que no había hecho. Cuando el faraón lo atormentaba en los sueños y José podía tener el poder para interpretar los sueños, y lo mandan a llamar finalmente después de estar 12 años preso, lo primero que le dijo al faraón fue: no está en mí. Lo que yo voy a hacer no está en mí. Es Dios el que te va a dar respuesta. Saliendo después de todo eso, lo primero que hizo fue darle la gloria a Dios. Lo primero que hizo fue decir: es Dios el que ha permitido que yo pueda interpretar tu sueño. Entonces yo quiero que tú puedas entender que tenemos que comenzar a reconocer a Dios en nuestra vida. Fíjate lo que dice Proverbios 3, en los versos 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué importante es pues nosotros reconocer a Dios en nuestro camino, porque eso nos lleva a un nivel de responsabilidad máxima. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú digas, sea para que Dios se vea reflejado a través de ti. Y cuando eso sucede, entonces Él va a comenzar a bendecir. No vas a poder avanzar en esta tierra de otra manera que no sea reconociendo al Señor en tu vida. Y Él te va a bendecir y Él te va a prosperar. Y ya para finalizar, cuando regresamos al versículo inicial, que el Señor declaró una maldición sobre esa higuera porque no daba fruto. Cuando viene la revelación de esa palabra, el Señor lo que quería enseñarle a sus discípulos, aparte de tener fe y aparte de lo que Él decreta se cumple, es que un fruto o un árbol que no lleve fruto tiene que ser cortado. Y por eso soltó la palabra de maldición. Cuando nosotros nos enfocamos en el reino, nosotros tenemos una semilla que está en nuestras manos y tenemos que comenzar a dar fruto, fruto agradable ante los ojos de Dios. Porque cuando damos un fruto agradable, entonces Dios nos va a prosperar. Pero si no estamos dando fruto, entonces podemos ser cortados. Entonces no se trata de cualquier tontería. Se trata realmente de agradar a Dios si tú quieres ver los resultados positivos en tu vida. Tienes que subirle un poquito al modo fe. Tienes que subirle un poquito al modo obediencia. Tienes que subirle un poquito al modo agradar a Dios. Entonces ahí es cuando tu fe va a hacer que tus bendiciones lleguen y tú estarás listo para recibirlas. Como dice en Mateo 17:20, y para ustedes nada será imposible. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos tantas historias como esta de José, como la de Noé, como la de Moisés. Ustedes se pueden imaginar a Moisés todas las señales que el Señor le iba dando y cómo él iba viendo la mano de Dios. Pero para mí la más impresionante es estar frente al mar y no tener salida y ver que los soldados egipcios venían para matarlo y se veía atrapado. Y el Señor le dice: levanta la vara y golpéala, que por ahí vas a salir. Y que él pueda ver cómo el mar se abrió en dos enfrente de sus ojos. Para mí eso es algo demasiado grande. Y Dios te está diciendo hoy aquí también: párate enfrente de tu problema, párate enfrente de lo que no te lleva a llegar a la bendición. Golpéalo para que se abren dos y puedas pasar. Y
Y así vamos viendo muchas historias de la palabra de Dios, donde los hombres tuvieron fe. Daniel ahí en el foso de los leones, y ver cómo esos leones se les cerraron la boca. Los 3 jóvenes que estuvieron en el horno de fuego, y cómo ver que llegó el cuarto, que era un ángel, para poder salvarlo y que a ellos no les pasara nada. Ahora, ¿por qué yo te digo todo esto? Porque Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Y el mismo Dios que estuvo con cada una de estas personas es el mismo Dios que está contigo hoy. Así que si tú estás esperando un milagro, Dios está pronto para hacerlo. Eso no es una historia, eso no es algo que leemos en la Biblia para que nosotros digamos, wow, qué libro tan interesante. Eso es algo que el Señor ha hecho y lo seguirá haciendo. Solamente depende de ti que actives la fe. Así que el Señor ha soltado su palabra. Y si tú crees que para ti nada será imposible, comienza a poner en práctica el creer lo que Dios ha dicho. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos presentarnos delante de ti y creer, Señor, que tú vas a cumplir cada una de tus promesas, que vas a suplir cada una de nuestras necesidades. Queremos caminar, Señor, en fe, queremos caminar en agradar. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que cada hombre y que cada mujer que crea lo que dice tu palabra pueda comenzar a abrazar cada una de sus bendiciones. Hoy decretamos una palabra que venga directamente de ti para sus vidas. Tú conoces sus peticiones, tú lo creaste, ellos son tus hijos, lo conoces mejor que yo y saben lo que están pasando, cuál es su inquietud, cuál es su duda, cuál es el problema que puedan estar atravesando. Pero sabemos, Señor, que cuando te ponemos a ti de primero y creemos lo que dice tu palabra, nada será imposible para nosotros. Hoy, Señor, lo declaramos y lo decretamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.